Hola, ¿qué tal? Les saluda Arturo Fierro, psicólogo y fundador de Terafne Servicios en Psicología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las formaciones del niño, de la figura llamada madre y de algunas consecuencias a nivel psíquico que pueden aparecer en el transcurso de la formación del sujeto, sobre todo con la dinámica familiar en los primeros años de vida y desde las posibles repercusiones que suceden cuando existe un tipo de divorcio y cuando todo esto está sobrellevado por algún tribunal de justicia. Todo esto desde la perspectiva clínica psicoanalítica, desde mi experiencia trabajando en juzgados familiares y desde la clínica y del consultorio. Estas posibles problemáticas tendrán sus repercusiones en la dinámica familiar y en la dinámica social. Es de suma importancia para el desarrollo del niño esta figura, la madre. ¿Y por qué el término sujeto? Porque siempre estaremos sujetos a algo o a alguien que nos formó y que nos sigue formando. Pero eso será tema de un próximo video. Toca pues entonces mencionar que esta figura femenina, madre, tiene una importancia tremenda para el desarrollo y desenvolvimiento del niño. Sabemos pues que sin ella la vida no existiría. Voy a tocar puntos que considero importantes, como por ejemplo la tríada formada en la concepción de este sujeto. Hablamos entonces de la madre, del padre y del hijo, aquella triangulación que le da un papel importante. Se comienza a formar un lazo simbólico entre la madre y el niño, una especie de fusión entre el organismo del niño y el organismo de la madre. Es un momento importante en donde van a compartir muchos elementos y estoy hablando específicamente de la lactancia. En la lactancia, pues, al momento de amamantarlo, es donde el sujeto se comienza a alimentar, no solamente con el fluido de la madre. No solamente recibe comida el organismo físico, sino también comienza a recibir comida el aspecto mental y emocional. Comienza a existir un intercambio simbólico, pues, no solamente de comida, sino también de gestos, de señales a su vez que le va siendo introyectado al mundo del lenguaje por la madre. Es decir, comienza en ese momento a recibir un lenguaje. Por ese motivo es importante el comienzo de esta función, vamos a llamarlo así, materna. Aparece pues un tercero al acto, el padre, y este a su vez juega un papel también importante. Impide en la mayoría de las veces, y según la clínica, que estos organismos madre e hijo se fusionen simbólicamente. Él va a ser el que va a dar un corte a estos dos elementos. Además de que el padre simbólicamente va a cumplir otra función, la ley. Entonces, esta tríada comienza a ponerse en juego. El niño o la niña va a ser el falo de la madre, y entiéndase falo como falta de algo. Pero vamos un poco más atrás de este momento, en el momento de la gestación. El niño o la niña comenzará a percibir una voz que le habla. Y es aquí donde esta madre pareciera ser
estar fusionada con ese bebé. Porque, por ejemplo, muy seguramente ustedes han de haber escuchado alguna vez que la madre o futura madre se expresa de la siguiente forma: como si ella fuera a su vez el propio bebé, diciendo: otra vez tenemos antojo de esto, o ya se nos antojó esto otra vez. Cosas que dan a entender esta situación y esta fusión hablando en plural. Entonces, esta voz que le habla al bebé, introyectando al bebé, también va a presentarse otra voz que es la voz del padre. Dicha voz va a ser suministrada por la madre. Así, cuando ya se dio el nacimiento y va creciendo el bebé, le fue dado a ese bebé una voz previa. Esa voz que ya va a tener otra función en él. Esa voz que ya le va a dar un poder especial al bebé, pues ya tiene ojos para ver, ya tiene una voz que escuchar, y si dijimos que recibió por este medio de la lactancia algo simbólico, además ese niño o esa niña se convirtió en un ideal de aquellos padres que le formaron. Pero, ¿qué sucede entonces cuando, por ejemplo, puede existir una madre rígida, absorbente y castrante? Y que a su vez ese otro que debería haber estado presente, que es el padre, fue un padre ausente y ambiguo. El resultado muchas veces es que no le fue dada esa voz para hablar, no le fue dada esa capacidad para reconocer a ese otro, que, como habíamos dicho, tiene una función específica. Se debe entender, pues, que el niño tuvo ya dada una realidad. ¿Qué sucede entonces cuando existieron carencias y faltas en este sentido? Y si en este entorno hay además una separación previa, como en el caso de un divorcio o de una pelea entre esos cónyuges, estas funciones quedarán como minimizadas. El niño o la niña percibirá estas señales y habría que preguntarse también cómo afecta todo esto al niño o a la niña. ¿Desde dónde comenzará a verse afectado o afectada? Al menos desde mi experiencia, el niño se verá afectado desde 3 posibles puntos, que va a ser en el cuerpo, en el lazo afectivo con los otros y también en el ser social. ¿Por qué en el cuerpo? Pues si habíamos hablado que en un primer momento se comienzan a hacer este tipo de acciones, pues fue en el cuerpo donde comenzó en un inicio a ser formado, en ese intercambio simbólico por estas figuras que estaban ahí, y pasó algo que no pudo ponerse en palabras, y si no se puede poner en palabras, entonces va a ser el cuerpo propio quien hable, y se vivirá esta falta en el cuerpo y se dejará de reconstituirse en su propio cuerpo. Y estas disociaciones se verán en el esquema espacial representado por el cuerpo, porque los seres que le fueron o que le estructuraron en un inicio ya no están más. Si bien hablamos que es un problema en el comportamiento del lenguaje, porque hay una falta de expresión, porque no tiene palabras para expresar, ya que para hablar es preciso estar integrado y no fragmentado. Y esta es una de las principales repercusiones que tiene el niño o la niña. Espero que con esta pequeña información, con esta cápsula, ustedes
puedan quizá dar una idea de las repercusiones que tiene para el sujeto el desprendimiento o la ruptura para la psique infantil en cuanto a la separación de los padres y la importancia de atenderse psicológicamente. Este es un espacio para reflexionar y para darle una importancia necesaria a nuestro acontecer diario.